Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, perdón, permítame tantito. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo los tratan? ¿Qué dice la calor? Así dijeron por mi pueblo, la calor. Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Pues con calor, porque está terrible esto, no sé. ¿Y estamos en qué febrero? Bueno, febrero loco, marzo otro loco, otro poco. Tratando de sobrevivir a la deshidratación. ¿Qué recomienda para el calor? ¿Alguien que viva en lugares calurosos? A ver. Sugerencias, ¿qué me recomiendan? Que yo todos los días aprendo algo nuevo. Pues por lo menos alguna estrategia para evitar el calor. A ver. Chale, team calor. No, pues sí, estamos ahí perdidos. Tomar café ya lo estoy haciendo, sí, funciona muy bien, pero no es suficiente, como que sí, duele, como que falta galleta. Bueno, sí hay mucha gente que están del team calor, que sí, bueno, sí les gusta. Hay gente que no, algunos que preferimos el frío. Sí, team frío, estoy de acuerdo. Con el calor te quitas ropas, puedes andar en cueros y sigues teniendo calor, y en el caso del frío pues te puedes tapar. Hay manera de poderse calentar. Una cobija de tripas y ya la hiciste. Pero sí, el calor sí está. Bueno, te puedes conseguir una alberca, pero este, mejor de chelas y cosas y además cócteles con mucho hielo, pero no te quita tanto te pasa, a lo mejor puede ser temporal el efecto, pero así no es tan agradable. Tienes que alcoholizar a cada rato. Bueno, pero ni modos. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Sí. Estábamos con esteroidogénesis en las células. Bueno, preguntas que tengan con lo que vimos el día de ayer. Dudas, quejas, sugerencias, comentarios. No, hijo, yo pensé que eran más preguntones. Vamos a poner esto. No, neta, no tienen dudas. Híjoles. Sale. Bueno, entonces, así haciendo un breve repaso, bueno, ayer veíamos lo que era la parte de la última parte de la formación de los espermatozoides, la espermatogénesis, veíamos cambios morfológicos y estructurales del espermatozoide, y empezamos a ver ovogénesis, ¿ok? Recuerden que la ovogénesis también es una parte, responde a estímulos hormonales en donde van a permitir el reclutamiento de folículos para poder madurar. Y estos folículos van a crecer en volumen hasta liberar el ovocito, que va a estar maduro, va a estar preparado para iniciar la meiosis una vez que salga. Recuerden que la meiosis, bueno, en el ovocito o en el óvulo, una vez que está fuera del folículo, inicia su proceso meiótico, se da la primera división meiótica, donde se forma o aparece el primer cuerpo polar. ¿Ok? La aparición del primer cuerpo polar nos indica que es un óvulo maduro y que está listo para ser fertilizado. Y recuerden muy bien que la fecundación o la interacción del óvulo con el espermatozoide libera o induce la meiosis 2 del ovocito, y con esto culmina la división meiótica. ¿Ok? Entonces la meiosis en el ovocito termina con la fecundación. Ahora hablábamos que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, en el caso, bueno, de algunas especies, como en el caso de las hembras, este proceso de maduración ovocitaria o ovogénesis depende de factores hormonales. Veíamos, por ejemplo, que en la primera fase o la primera mitad del periodo menstrual, en el caso de las mujeres, es la fase folicular, en donde se da el reclutamiento principalmente de folículos. Y una vez que se da la ovulación hasta la menstruación, que es el día 14 hasta el día 28, vamos a llamarle fase luteal, en donde el óvulo va a estar viajando a lo largo de la tuba uterina para ser
fertilizado, ya sea que se implante o en su caso que no se implante, pero se lleva a cabo la menstruación. Recordábamos también, por ejemplo, que esto depende también de una ciclicidad hormonal, de la hormona folículo estimulante. Bueno, que hay varios tipos de hormonas, las hormonas esteroideas, las hormonas peptídicas y de hormonas derivadas de la tirosina. Nos íbamos a enfocar en los dos grandes grupos hormonales, en las hormonas peptídicas y en las hormonas esteroideas. ¿Okay? Del tipo de hormonas peptídicas hablábamos que son las que van a funcionar a través de un proceso de transcripción y traducción, en donde podemos encontrar una gran cantidad de daños, bueno, o alteraciones, principalmente durante los procesos de modificaciones post-transcripcionales o post-transduccionales, como es el caso del splicing, o en el caso de la maduración de proteínas respectivamente. ¿Ok? Y en el caso de las hormonas esteroideas van a depender principalmente de actividades enzimáticas que le permiten modificar el colesterol para formar estas hormonas esteroideas. La esteroidogénesis, que es la formación de hormonas esteroideas, se van a llevar en diferentes células, principalmente en las gónadas. En el caso del espermatozoide, las células de Leydig es aquella que donde se va a llevar a cabo la mayor cantidad de procesos esteroidogénicos para la síntesis de hormonas más predominantemente masculinas, como es testosterona, dihidrotestosterona. Y en el caso del óvulo, que es lo que vamos a ver ahorita, esto se va a llevar a cabo a lo largo de lo que van a ser las células de la teca. ¿Ok? En el caso de las células de la teca, el colesterol circulante, ¿okay?, va a viajar o va a entrar a las células de la teca, en donde va a tener estas modificaciones de pregnenolona, progesterona y dihidroprogesterona, que son a través de procedimientos enzimáticos hasta formar androstenediona. La androstenediona es una hormona predominantemente masculina. Dices, ajá, ¿y por qué las células de la teca generan esta hormona masculina? Recuerden que todas las hormonas esteroideas van a ser derivadas del colesterol, tanto en hombres como en mujeres. Todas utilizan la misma molécula como colesterol, van a tener las mismas enzimas y todas estas enzimas van a formar las mismas hormonas, obviamente en diferentes cantidades y en diferentes regiones. ¿Ok? Entonces la androstenediona puede pasar directamente hacia lo que van a ser las células de la granulosa. Recuerden que el óvulo está prácticamente aislado, ¿ok? Sino quien se va a encargar de poder recibir esas hormonas, de poder enviar esta señalización hacia el óvulo, van a ser las células de la granulosa. Las células de la granulosa que están envolviendo o están cubriendo al óvulo, ¿ok? En las células de la granulosa, ¿ok?, de la androstenediona va a generar testosterona, que es muy importante para poder inducir o poderse liberar y favorecer la maduración ovocitaria, y que es precursora, por ejemplo, para la formación de un estrógeno que es altamente activo, que es 17-beta estradiol. Esta hormona es altamente activa. Esta es la que genera o induce todos estos cambios necesarios para que lleve a cabo la maduración del ovocito. ¿Ok? No solamente en las células de la granulosa, sino también las va a llevar a cabo en lo que van a ser las células de la teca. Estas dos, ¿ok?, tanto en las células de la granulosa, en el líquido folicular, aquí estaría el folículo, todo esto sería el folículo. Esta 17-beta estradiol, cuando madura, es la que se va a liberar en el licor folicular, o en el líquido folicular, para poder quimioatraer al ovocito. En el caso de las células estromales o las células de la teca, son las que van a invertir hacia el torrente sanguíneo para que lleguen al cerebro y pueden estimular los comportamientos proceptivos receptivos de la conducta sexual femenina. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a ver aquí, por ejemplo, en el caso de qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de síndrome de ovario poliquístico. En el caso de síndrome de ovario poliquístico, ¿dónde se va a detener? Ok, principalmente a través de una enzima que se llama P450. La enzima P450, el color P450, deshidrogenasa, esta enzima se va a encargar de poder inhibir
la síntesis, perdón, va a inhibir la síntesis de acá. Ok, no se genera 17-beta-estradiol ni aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Que la testosterona que tenemos aquí y aquí se incremente. Al incrementarse los niveles de testosterona, lo que va a hacer es que, y al no haber estradiol, lo que va a suceder es que el óvulo no madura, se enquista, y entonces vuelven a ser, son metabólicamente activos para generar androstenediona, ¿okay? Testosterona y dihidrotestosterona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto es lo que llamamos el disparo del clínico del síndrome de ovario poliquístico por características de hiperandrogenismo. ¿Ok? De hiperandrogenismo. ¿Ok? Entonces, todo es debido porque no hubo P450 y por lo tanto no hubo síntesis de estradiol. ¿Ok? Bueno, ahora, los testículos y los ovarios no son los únicos órganos que se van a encargar de sintetizar hormonas esteroideas. También depende del sexo del sujeto. Por ejemplo, en el caso de los varones, fíjense, la mayoría de los andrógenos, la mayoría de las hormonas androgénicas se van a generar en el testículo. Así como podemos ver testosterona, 5-alfa-dihidrotestosterona, que este es un metabolito muy activo, androstenediona, dehidropiandrosterona y dehidropiandrosterona sulfatada. Pero estas van a ser sintetizadas principalmente de dihidropiandrosterona sulfatada en las glándulas adrenales. Sin embargo, también podemos encontrar concentraciones muy altas a través de las conversiones periféricas. Hay enzimas que están modificando estos andrógenos principalmente en el torrente sanguíneo. Esto es en el caso del varón. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres, por ejemplo, a diferencia del testículo, en el ovario solamente se sintetizan androstenediona y un porcentaje bajo de testosterona. Sin embargo, las glándulas adrenales, las glándulas suprarrenales, son aquellas donde se encuentra la mayor cantidad de hormonas. Entonces, en una paciente, por ejemplo, puedo quitar un ovario, pero el otro ovario puede cubrir los requerimientos hormonales, pero también se los va a aportar a las glándulas. Las glándulas adrenales también van a aportar un porcentaje alto. Por eso, en el caso de modelos experimentales que se requiere, por ejemplo, quitar hormonas, la ovarectomía no es suficiente. A veces tenemos que quitar glándulas adrenales. Sin embargo, comprometen la estabilidad metabólica y fisiológica del individuo si yo quito ambos órganos. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a estar sintetizando hormonas. Ahora, puede que algunas glándulas adrenales puedan ser funcionales o no, o en el caso del ovario o del testículo también puede tener afectaciones en su funcionalidad. Eso hace, por ejemplo, que a veces las síntesis hormonales o tratamientos a base de inhibición o sobreestimulación hormonal no sean tan eficientes. ¿Ok? Las vías de secreción son muy, muy variadas. Ahora, esta gráfica nuevamente se las vuelvo a poner, que les decía que es la del libro, que es la de texto, prácticamente, donde podemos ver, por ejemplo, la síntesis de hormona folículo estimulante, la hormona folículo estimulante, el pico de y cómo baja, la hormona luteinizante, el pico que induce la ovulación y nuevamente baja. Puedo ver los niveles de estrógenos, ¿okay? Que anteceden al pico de LH, ¿okay? Siguen altos, y los de progesterona, que son bajos, y después de la ovulación sucede el pico de estrógenos, y si hay embarazo se va para arriba, si no hay embarazo baja, ¿okay? Donde tenemos la menstruación. Ahora, esta imagen es muy es la imagen clásica del libro, ¿okay? La de texto, lo que toda paciente sana debe de cubrir. Sin embargo, no funciona así. Fíjense en esto, por ejemplo, la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante, podemos verlo aquí, que inicia desde el día 1 hasta el día, bueno, que se debe ver un incremento, que este es lo normal, esta es la media,
tenemos aquí en azul, se da el pico y baja. ¿Ok? Sin embargo, el pico de hormona folículo estimulante puede darse desde el día 8 o puede ser muy tardío hasta el día 21. ¿Ok? En el caso de la hormona luteinizante, fíjense aquí, teóricamente debería estar sucediendo el pico de LH de luteinizante entre el día 14 y el día 15 y baja. Sin embargo, los picos pueden ser desde muy antes, desde el día 6, puede darse el pico, o puede atrasar esa ovulación hasta el día 20, 21, 22. Alguien ayer me preguntaba, no me acuerdo quién me preguntó, de cuándo eran los días seguros para poder tener relaciones sexuales sin protección, ¿cierto? ¿Quién fue? Porque ahorita les voy a dar la receta. ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue el preguntón? ¿Adrián? No, no fue aquí. ¿No fue aquí? No. No, entonces fue en el otro grupo. El otro grupo fue más preguntón. Bueno, no importa. Bueno, ¿qué es lo que, por ejemplo, ven que en esta imagen, a ver si voy a regresarme a la imagen. Es en este. Ajá, en este. ¿Se acuerdan que en esta imagen lo que les observaba, bueno, lo que mostraba esto son las días fértiles, es decir, desde el día 8 pudieran ser fértiles hasta el día 16. Y esto era dependiendo el pico del LH. ¿Ok? Y entonces, dependiendo del pico del LH, yo puedo tener relaciones sexuales sin protección. Teóricamente, entre el día 5 al día 8, ¿ok? Sin protección, y si supuestamente son seguras, y del día 16 hasta el día de la menstruación, que sería el día 27, 28, ¿sale? Es lo que aparece en este gráfico. De acuerdo a estos datos y a la liberación de hormonas luteinizante, fíjense aquí qué es lo que sucede. ¿Se acuerdan que los primeros días eran los de menstruación? Que eran estos, más o menos. Dices, pues puedo tener relaciones sexuales entre el día 5, sí, como no. Puede que en este pico ya haya una ovulación. Dices, bueno, pues dicen que desde el día 16 o el 17 puedo tener relaciones sexuales sin protección y no hay embarazo hasta la menstruación. Fíjense qué pasa, por ejemplo, si la menstruación, el pico del LH o la ovulación se retrasa. ¿Ok? Entonces, el llevar a cabo una práctica sexual sin protección corre el riesgo de que haya un embarazo. ¿Ok? Entonces, y estos cambios hormonales o esta ciclicidad depende de múltiples factores. Puede ser desde el clima, por ejemplo, puede ser desde los ciclos de luz-oscuridad, es decir, la duración que tiene el día. Las condiciones de estrés también pueden jugar un papel importante en los procesos reproductivos, ya sea que se adelante o se atrase la ovulación, el consumo de fármacos, hasta el estado emocional juega un papel muy importante en los procesos reproductivos. ¿Ok? Entonces sí es muy, esta será folículo hormona luteinizante, perdón. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de estradiol, fíjense cómo puede irse desde muy antes, desde el día 5, puede caer antes y podemos tener la ovulación aquí. Lo normal sería esto. En el caso de progesterona sucede lo mismo. Si la ovulación sucede aquí, el pico de estrógenos puede ser desde muy antes. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de aspectos. Por eso es que las mujeres, consideramos que las mujeres son normales cuando, cuando tienen una diferencia de días, ya sea que se atrase o se adelante, entre 3 a 5 días. Eso es lo que estaría dentro de la normalidad. Pero cuando rebasan más del 5 días, es decir, 7, 8, 10, 15, 20 días, ya estamos hablando de un problema hormonal que tiene que ser tratado y tendrían ahí que ir con el ginecólogo o con el endocrinólogo para saber cuál es la causa que nos está llevando a ese tipo de fluctuaciones hormonales irregulares. ¿Ok? Bueno, este gráfico también es una repetición de lo anterior. Tenemos la fase folicular y la fase luteal. Este me gusta muchísimo. ¿Por qué?
Porque una de las maneras para poder saber si están ovulando es el incremento en la temperatura basal. Cuando una mujer está ovulando, ok, aquí está la temperatura normal, se da un pico aquí y sube. Exactamente se da este pico, este incremento de la temperatura corporal más o menos de 0.3 a 0.5 grados centígrados, es una diferencia muy pequeñita, se da exactamente en el día 14. Ok, bueno, más bien no en el día 14, en el día que está sucediendo la ovulación. Y este tiene un cierto sustento. Durante la ruptura del folículo, como vemos aquí, perdón, durante esa ruptura, se generan, por ejemplo, daños al tejido del folículo. Esto genera una atracción de respuesta inmunológica, libera citocinas o interleucinas, y esto es lo que genera una respuesta inmunológica para poder incrementar la temperatura basal. Ahora, ¿cómo determinar o cómo medir esta temperatura basal? Las niñas se tienen que tomar la temperatura vaginal, es decir, con un termómetro de preferencia de mercurio, bueno, cualquier termómetro, ya sea digital o de mercurio. Tienen que tomarse la temperatura basal, es decir, la temperatura vaginal, todos los días a la misma hora, utilizando las mismas, bueno, no la misma ropa, sino más bien la misma textura de la ropa o el mismo estilo de ropa. ¿Por qué? Porque el cambio de ropa puede incrementar o puede modificar la temperatura corporal y basal. La temperatura también se debe de tomar a la misma hora. Si es a las 10, a las 10, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, siguiendo la misma rutina. Cambio en la rutina puede llevarme a variaciones de temperatura y entonces nos puede jugar bromas muy pesadas. Entonces, por eso es muy, muy importante que en el caso de poder determinar la fertilidad por temperatura basal, es muy complicado, muy difícil, no imposible, pero tienen que seguir con los mismos patrones conductuales. ¿Ok? Bueno, ahí por ejemplo en el caso, por ejemplo, de la ovulación, lo de la esteroidogénesis, veíamos que había muchos ovocitos al nacimiento, más de unos 7 millones. Al nacimiento llegábamos a entre unas 700,000, y de ahí íbamos a tener más o menos a la pubertad más o menos unos 3,000 ovogones. Y de ahí se iban reduciendo gradualmente. Esto involucra, por ejemplo, que van a hacer un proceso de maduración hasta que sea un folículo maduro y pueda ser listo para ser ovulado. Sin embargo, en su viaje desde el proceso de un folículo primordial hacia uno maduro, pueden morir la mayoría de ellos. ¿Ok? Y esto es debido principalmente a que no reciben la estimulación completa e inducen su proceso de muerte a través de apoptosis. ¿Ok? La apoptosis es la encargada de poder inducir la muerte prematura de los folículos y es donde podemos perder la mayor cantidad de células gaméticas para los procesos de reproducción. Obviamente esto depende también del control hormonal, la expresión de receptores a hormona folículo estimulante, la entrada de hormona folículo estimulante para incrementar el volumen del folículo antral y finalmente la hormona luteinizante, que es la que induce la ruptura y la liberación del óvulo para que pueda ser fertilizado. ¿Ok? Ahora, del folículo de donde se liberó, ¿ok? Como podemos ver aquí, bueno, está el folículo primordial, folículo maduro, podemos ver el antro, ¿ok? Donde tenemos el líquido folicular y finalmente cuando sucede la ovulación. En la ovulación, durante el proceso ovulatorio, hay una vasculogénesis o una angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son bien importantes en el cuerpo lúteo. Es por donde van a recibir las hormonas luteinizantes y folículo estimulante, en el ovocito, durante la maduración del folículo, la liberación del ovocito. Pero estos vasos sanguíneos se van haciendo cada vez más grande y el remanente folicular, que sería esto, donde se liberó el óvulo, está altamente vascularizado. Esta vascularización permite que el cuerpo lúteo, ¿okay? ¿Qué es esto? El cuerpo lúteo sintetice progesterona. Y la progesterona, ¿okay? Envía a través del torrente sanguíneo para que estimule o prepare el endometrio para poderlo mantener y puedan recibir al óvulo. En caso de que no haya una fecundación, este cuerpo lúteo se elimina,
se retrae y esto se le llama luteólisis. Entre el paso del cuerpo lúteo hacia una luteólisis depende de una hormona y esta hormona se llama HCG, gonadotrofina coriónica humana fracción beta. ¿Okay? La HCG lo que va a hacer es lo que va a facilitar que, por ejemplo, que el cuerpo lúteo se mantenga, es decir, que esto continúe produciendo progesterona, y si no hay HCG, nos lleva a la luteólisis. ¿Quién va a sintetizar HCG? El embrión. Una vez que está implantado, después del cuarto o quinto día post-implantación, el embrión empieza a sintetizar HCG y esto estimula para que el cuerpo lúteo siga produciendo progesterona y poder mantener el embarazo. ¿Okay? Por eso es bien importante esa ventana de implantación. Recuerden que la ventana de implantación se va a dar entre el día 6 al día 10 post-ovulación. Estaríamos hablando del ciclo menstrual o del periodo menstrual. Estaríamos hablando aproximadamente del día 20 al día 24 del periodo menstrual. ¿Okay? Eso es lo que llamamos ventana de implantación. ¿De acuerdo? Entonces, entre todo este proceso, bueno, este gráfico también es muy bonito, repite lo mismo. ¿Ok? Puedo tener la hormona folículo estimulante, como lo podemos ver aquí, cómo está reclutando folículos, y puede que se recluten, los receptores son muy pocos, baja. ¿Ok? Se recluta uno, alcanza los niveles de FSH, de receptores FSH, alcanza la expresión de receptores de hormona luteinizante y sucede la ovulación. Mientras los que vienen de atrás, obviamente ya no alcanzan esos niveles, ya en la hormona luteinizante inhibe los demás y se empiezan a caer, se empiezan a morir, ¿ok? Y estos son lo que llamamos se me olvidó, óvulos atrésicos. Es decir, que se están muriendo. El cuerpo lúteo, que es empieza a sintetizar progesterona, como lo vemos aquí. Si no hay HCG, se da la luteólisis y los niveles de FSH, de progesterona y estradiol caen y tenemos la menstruación. Ahora, las causas que me pueden llevar a que no haya una ovulación o una falla en la maduración ovocitaria, o podríamos decir un problema de infertilidad, que es una anovulación, pueden ser de diferente tipo. Las causas de anovulación, que es decir, que no están liberando óvulos, pueden ser diferentes factores. Factores genéticos, como el caso del síndrome de Turner o un hipogonadismo. Enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, o por ejemplo, en el caso de quimioterapias o radioterapias en aquellos pacientes que se van a someter a un tratamiento quimioterapéutico radiológico. La disfunción secundaria tiene que ver principalmente con desórdenes en la regulación de gonadotrofinas. ¿A qué me refiero con esto? A los niveles de FSH, LH. ¿Okay? Cuando tenemos afectados esta vía de señalización pueden ser de diferentes factores, entre cuales podemos encontrar, por ejemplo, hiperprolactinemia, lesiones destructivas del hipotálamo, la función, por ejemplo, pérdida de peso excesiva, como el caso, por ejemplo, de desnutrición, el ejercicio exhaustivo, por ejemplo, atletas de alto rendimiento, o de características idiopáticas. Las características idiopáticas son aquellas que desconocemos. O, por ejemplo, podemos tener disfunciones o deficiencias gonadotróficas, como pueden ser tumores hipofisiarios. Los tumores hipofisiarios, por ejemplo, puede ser una hiperprolactinemia, que está aquí. Ok. Al tener demasiada prolactina, FSH y LH se caen, no se producen de manera adecuada y por lo tanto no puede haber una maduración ovocitaria, cirugías o radiaciones a la hipófisis o infiltraciones inflamatorias o granulomatosas a lo que va a ser directamente el ovario. Y uno de los factores que aquí aparece muy muy importante y que siempre lo he estado haciendo en los últimos años es el síndrome de ovario poliquístico. Muchas mujeres en edad reproductiva o cuando inician su menarca, y de hecho ahorita estamos encontrando que
cerca del 30%, yo me atrevo a decir que el 40% de las mujeres en edad reproductiva están sufriendo ya de síndrome de ovario poliquístico. Nos damos cuenta en este tipo de pacientitas cuando, por ejemplo, tienen irregularidades menstruales. Y una de las principales causales de irregularidades menstruales es debido a síndrome de ovario poliquístico. Ok, bueno. Aquí tiene esto es lo que debe suceder de manera normal, por ejemplo, en las dos etapas, en lo que es en la etapa ovulatoria y en la etapa de gestación. Aquí fíjense muy bien en lo que pasa con la progesterona. La progesterona, okay, se incrementa, baja y cae, ¿ok? En el día 28. Los estrógenos siguen el mismo patrón. Acuérdense que cae para que se dé el pico de LH y sucede la ovulación y se vuelve a elevar y vuelve a caer cuando no hay una implantación, sucede la menstruación. Aquí aparece muy bien visto, muy bien esquematizado la ventana de implantación, que es después del día 6 al día 10 post el pico de LH. ¿Ok? Si no hay una implantación, entonces sufrimos lo que va a ser una menstruación. Pero en el caso, por ejemplo, de que haya una implantación, los picos de progesterona siguen subiendo y los de estrógeno también. ¿Ok? Bueno, lo que les decía, que la producción de progesterona, que es en este caso que aparece aquí, en este gráfico, que es depende de una hormona, y esta hormona es la HCG, o gonatrofina coriónica humana. Al tener esta HCG, que es liberada principalmente por el blastocisto, que es las células de la masa interna, esto va a enviar hacia el cuerpo lúteo para que se mantenga y mantenga la producción de progesterona. Si no hay HCG, ¿ok?, no se mantiene el cuerpo lúteo, no se sintetiza más progesterona y la progesterona cae y tenemos una menstruación. ¿Ok? Entonces, quien realmente va a inducir este mantenimiento del embarazo es un sinergismo. El embrión es una vez el que va a iniciar, el cuerpo lúteo lo va a mantener y va a mantener el implante a término. Se han encontrado, recientes investigaciones han demostrado que en algunas pacientes tienen una respuesta inmunológica, que tienen anticuerpos que destruyen o inhiben la producción de HCG. Puede haber fecundación, puede haber un implante, pero al no haber HCG, el cuerpo lúteo se elimina y entonces no hay un implante. ¿Okay? De hecho, no sé si hayan visto, hayan leído el libro, porque yo creo que la película, si la vieron, que se llama Inferno, de Dan Brown. ¿Vieron la película? ¿O leyeron el libro? Bueno, el libro menciona una teoría. En el libro, bueno, a pesar de que es una novela, decían que era para poder regular a la población humana, iban a crear un virus que se iba a liberar, y este virus lo que iba a hacer era convertir a las personas infértiles para que ya no haya crecimiento y que se pudiera propagar a lo largo del mundo. Era una teoría en ese libro. Bueno, les comento que los chinos encontraron un anticuerpo que es anti-HCG y ellos empezaron a postular que si se pudiera generar un virus que pudiera generar estos anticuerpos, pudiera ser como un método anticonceptivo. Lo hicieron y sí funcionó, pero no como un virus, sino como una proteína. Hay una técnica que es de biología molecular que se llama genética reversa. La genética reversa es una técnica que me permite construir virus con la capacidad de poder generar anticuerpos de cualquier índole. Y entonces ya se puede hacer y sí se puede generar una vacuna contra la fertilidad. Entonces es bien bonito. Entonces, de hecho, una parte de mi tesis de doctorado era hacer genética reversa, obviamente con otra proteína viral, pero no con HCG. También se ha encontrado, por ejemplo, que en pacientes con preeclampsia,
que es una fisiopatología que compromete, que es altamente mortal y de morbilidad en el caso de las mujeres embarazadas. No hay una manera de diagnóstico. Un factor, bueno, se ha encontrado que un factor que puede detonar a la paciente preeclámptica o eclámptica es la presencia de anticuerpos anti-HCG. Entonces es una teoría, se está comprobando ahorita y puede ser uno de los factores. ¿Qué es lo que desencadena los anticuerpos anti-HCG o la intolerancia anti-HCG? Múltiples, principalmente la respuesta inmunológica de la paciente a un embarazo. Bueno, obviamente estos cambios hormonales lamentablemente juegan no solamente en el aspecto fisiológico, sino que también los cambios hormonales de HCG, progesterona, estrógenos, FSH, LH, vasopresina, oxitocina, prolactina, todas ellas en el cerebro de la mujer modifica sus comportamientos, sus estados de ánimo, ¿ok? Y realmente muchísimas personas que no conocen de esto, pues obviamente dicen que la mujer pues está loquita. Y realmente no están loquitas, simplemente están gestantes y esos cambios de humor son generados principalmente por estos cambios hormonales, que no es una enfermedad, un embarazo no es una enfermedad, los cambios hormonales no es una enfermedad, simplemente son cambios fisiológicos en los cuales las mujeres tienden a adaptarse. ¿Okay? Bueno, preguntas aquí que tengan. Dudas. Quejas. ¿No? Bueno. Ahora, en el caso, por ejemplo, de estos cambios, no solamente van a implicar esos cambios de comportamientos o conductuales, no los vamos a ver solamente en el embarazo, sino que también van a cambiar otros aspectos fisiológicos, por ejemplo, la adaptación al cuerpo materno, que son inducidos principalmente por hormonas. ¿Qué tipo de cambios vamos a encontrar? Preparación para la lactancia, es decir, va a tener una modificación de la mama, la fisiología de la mama, principalmente el desarrollo de la mama para poder producir leche. Hay un establecimiento de la gestación. Este establecimiento de la gestación va a inhibir principalmente la maduración, la liberación de más óvulos, que no haya un implante adicional, etcétera. Mantener la producción de progesterona por parte del ovario, más bien por el cuerpo lúteo. Proveer apoyo principalmente al desarrollo fetal, como es el crecimiento uterino, el desarrollo de la placenta, adaptación del sistema inmunológico y desarrollo fetal, y finalmente el metabolismo, como puede ser la ingesta de nutrientes, el metabolismo más funcional en este tipo de pacientes, etc. Sin embargo, también vamos a tener esta serie de cambios, no solamente son exclusivos de la fisiología de la paciente, sino que también hay un proceso de adaptación del cerebro, como por ejemplo, cambios conductuales, hay comportamientos maternales o de apego, neurogénesis en el adulto, que se los he estado diciendo constantemente. La mujer embarazada es más tolerable al estrés, reduce sus procesos de ansiedad. Se generan en el cerebro, se generan neurohormonas que van a estimular la producción de leche, ¿ok? Como prolactina, ¿ok? Hay incremento de la demanda metabólica, es decir, su cerebro manda hormonas para poder facilitar e incrementar el metabolismo de demasiados productos que esté consumiendo la mamá, y previene la reprogramación fetal, responde o inhibe la producción de la activación de la respuesta inmunológica para poder mantener al embrión, al feto en su desarrollo. Ahora, en el cerebro, por ejemplo, durante la gestación hay múltiples cambios. El primero de ellos, por ejemplo, la reducción de la respuesta a estrés. Hay una analgesia. De hecho, hay muchos experimentos muy bonitos en el caso de modelos animales que se llaman de nocicepción, en donde hay por descargas eléctricas, hipertermia, dolor, etcétera, en una hembra gestante se reduce o no perciben dolor alguno, y se incrementa la ingesta de alimento en la madre gestante. Hay una supresión de la fertilidad, es decir, no hay una maduración de ovocitaria, se detiene todo el proceso. Hay un incremento de la ingesta de agua
preparación de las neuronas oxitocinérgicas que van a funcionar para el proceso del reflejo de Ferguson, principalmente durante el parto, y humor y cognición que los hacen más accesibles, más tolerables en el caso de la madre gestante. Durante el parto, obviamente, hay otro tipo de comportamientos, como es el comportamiento maternal. El comportamiento maternal, por ejemplo, es el cuidado, la neurogénesis, el reconocimiento, el acarreo, etc. Hay una reducción del eje de estrés. ¿Okay? La madre durante el parto reduce el estrés, pero si les duele, se quejan y todo eso. No, sí se queja por el dolor, pero sí son más relajadas, principalmente por la liberación de hormonas liberadoras de corticotropinas. Hay analgesia, generada principalmente por hormonas esteroideas, así como por noradrenalina, y el reflejo de Ferguson, que son los que van a inducir la producción de oxitocina para facilitar el proceso de las contracciones uterinas para liberar al feto. Finalmente, ya una vez que sucedió el parto, la lactancia, obviamente juega otro papel importante, como son los comportamientos maternales, es decir, cuidado de las crías, reducción de la respuesta neuroendocrina al estrés, es decir, una madre lactante, a través de la estimulación del pezón y la succión del pezón o la succión láctea, me puede llevar, por ejemplo, a reducir la liberación de hormonas de estrés. Hay lactogénesis y galactopoiesis. La lactogénesis es la producción de leche y galactopoiesis es la liberación de la leche. ¿Okay? Hay incremento de la ingesta de alimento. Las madres lactantes consumen más alimento principalmente para poder producir leche y además pueden metabolizar más rápidamente. La lactancia, por ejemplo, la producción de prolactina inhibe o suprime la fertilidad, es decir, evita la maduración de otros folículos, es decir, funciona como un anticonceptivo natural y se puede extender hasta prácticamente año y medio de anovulación, principalmente de manera natural, no se gasta en métodos anticonceptivos. Hay incremento de la ingesta de agua, hay reflejo de la eyección láctea, es decir, principalmente por galactopoiesis, y hay una reducción en los comportamientos de ansiedad. Todo esto modificado por el cerebro, todo esto generado por los cambios hormonales inducidos desde la foliculogénesis, la luteólisis, el periodo folicular, el periodo luteal, la gestación, el parto y la lactancia. Y todo esto es causado por hormonas. Todo esto, y esto es cíclico. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas que tengan. ¿Qué hace la progesterona en el útero? Lo que hace la progesterona en el útero es preparar al endometrio. El endometrio, las células epiteliales endometriales van a sintetizar una serie de moléculas y de proyecciones celulares que se van a encargar principalmente inicialmente de poder recibir al embrión y segundo, mantener al embrión anclado o pegado al endometrio. Los fármacos abortivos, ¿cómo llevan a cabo su acción o cómo desprenden al óvulo? No desprenden al óvulo, ¿ok? El óvulo nunca se va a implantar. Un óvulo no fertilizado no se va a implantar, ¿ok? Ahora, los fármacos abortivos hay de diferente naturaleza. Uno de ellos es que no bloquees el anclaje de progesterona, es decir, en lugar de que llegue la progesterona y se pegue a su receptor, es decir, tienes tu receptor y el receptor está así, viene la progesterona, se va a anclar y esto genera un efecto. En el caso, por ejemplo, de bloqueadores del receptor a progesterona, tienes el receptor, llega una molécula que se pega y entonces la progesterona ya no hace efecto. Estos bloqueadores, hay uno muy famoso que se llama RU486 o mifepristona, que lo que va a hacer es bloquear estos receptores. Entonces, al no tener activo el receptor ni la funcionalidad de progesterona, el embrión nunca se va a implantar. ¿Okay? Y el otro que es misoprostol, que es un fármaco, es una prostaglandina, es un análogo a la prostaglandina, no me acuerdo cuál es, prostaglandina A o EP, no me acuerdo. Bueno, es un análogo a una prostaglandina. Las prostaglandinas son unas hormonas que se liberan principalmente horas antes del parto para inducir las contracciones uterinas, facilitan la expresión de receptores de oxitocina y, tienes prostaglandinas, se incrementan, ¿okay? Van elevados. Al tener este incremento de prostaglandinas, los receptores de oxitocina empiezan a crecer
Llega la oxitocina, ya tiene el receptor y activa todo el mecanismo de contracciones uterinas. De hecho, en el caso de modelos animales, la prostaglandina se utiliza principalmente para sincronizar el proceso de parto. En el caso, por ejemplo, de los humanos, el uso de prostaglandinas, como es misoprostol, lo que va a hacer es inducir las contracciones uterinas, va a contraerla para poder desprender el útero, perdón, el endometrio. ¿Okay? Y entonces lo que va a suceder a esta contracción va a ser liberarlo. Ahora, hay diferentes, el problema con este tipo de fármacos es que a veces el proceso invasor que tiene el embrión puede tener demasiados vasos sanguíneos, ¿okay? Hay una vascularización enorme y entonces se puede desprender el embrión, puede abortarse el embrión, pero la cantidad de estos vasos sanguíneos no se cierran de manera inmediata y se pueden generar hemorragias. Y los efectos de las prostaglandinas pueden ser constantes, es decir, en el caso de un proceso abortivo puede ser al menos de unas 8 a 10 horas aproximadamente, pero pueden extenderse hasta cerca de 48 a 72 horas. Estas contracciones obviamente pueden tener o pueden favorecer hemorragias constantes y las pacientes se nos pueden desangrar. Por eso es que los procesos de abortivos por fármacos tienen que ser monitoreados. Siempre tienen que ser monitoreados. Ahora, hay diferentes cócteles, misoprostol, mifepristona, solamente misoprostol, ya sea por vía bucal, por vía vaginal. Los efectos son diferentes. ¿Okay? Hay varios estudios, muchísimos estudios al respecto, y todos no mencionan que sean tan seguros. Depende mucho del aspecto fisiológico de la paciente. ¿Okay? ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra? Braulio. No te escuchamos, Braulio. Sin escucharte. ¿Sí? Ya, te escuchamos. Creo que había preguntado. Ya nada. Bueno, es que quería comentar un caso rápido que había leído hace días de una paciente que desarrolló un tumor me parece que en el endometrio, Uh-huh. en la cirugía para retirarlo, y en esta cirugía hubo un desprendimiento de células endometriales, me parece. Uh-huh. Estas se dirigieron por el torrente sanguíneo al pulmón, y entonces cada que la paciente tenía su menstruación, había sangrado pulmonar y era debido a estas células endometriales. Entonces mi pregunta era por qué esa sincronicidad cuando no está en el propio tejido. Ok, bueno, habría que ver primero por qué un procedimiento quirúrgico no te puede liberar o no, o bueno, sí puede haber el caso accidental que haya migración de células a través del torrente sanguíneo y puedan implantarse en otros lugares. Ahora, en el caso, por ejemplo, durante la menstruación, durante el proceso luteal, hay incremento de progesterona. Sabemos ahora que la progesterona es un factor principalmente de hemorragias. ¿Ok? Entonces, puede que el organismo sea susceptible a tener activación o respuesta a progesterona. Y puede ser debido a que eso nos puede llevar a sangrados recurrentes. Por ejemplo, en el caso de pacientes que consumen anticonceptivos, que hay diferentes tipos, ya sean cócteles hormonales como pueden ser únicamente de estrógenos o únicamente de progesterona o una combinación de ambos, se ha observado los que tienen mayor cantidad o mayor efectos secundarios son aquellos que son a base de progesterona. Y los anticonceptivos a base de progesterona mantienen o son recurrentes los sangrados vaginales postmenstruales. ¿Ok? Entonces sí tiene que ver. Por ejemplo, también se ha visto casos en donde las pacientes que tienen menstruaciones y que pueden tener hemorragias constantes o su periodo es muy prolongado, es decir, en lugar de que un periodo menstrual dure 4 o 5 días, pueden ser 10, 12, 15 días sangrando, es debido principalmente por los incrementos de progesterona. ¿Okay? Hay un caso más, bueno, no un caso, hay muchísimos casos similares
que esto es a través, bueno, que no tiene una respuesta a hormonas, pero tiene otro, estos, bueno, hay una migración celular que sucede durante la fase implantatoria, que se llama microquimerismo fetal. Hay un intercambio de células entre la madre y el feto. Las células fetales van directamente al, ¿cómo se llama? Pueden migrar y pueden invadir diferentes partes del cuerpo materno, pueden ser responsivos o no. Está todavía en estudio, pero sí se han visto algunos datos al respecto. Habría que ver, a ver, si tienes ese caso clínico, sería interesante analizarlo. Sí, sí lo tengo. Hoy te lo subo. Sale pues. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La función del estradiol es principalmente, como lo vimos, es preparar a los folículos para ser responsivos hacia el LH. Y en el caso, por ejemplo, de poder inducir un proceso de receptividad, síntesis hormonal, por ejemplo, lo del estradiol o el estrógenos, es un factor de transcripción proteico. ¿Okay? De hecho, los receptores se encuentran en las membranas celulares, se translocan, una vez ya en complejo de estradiol con su receptor, se translocan al núcleo y pueden funcionar para los procesos de transcripción y traducción de otras proteínas. Muy bien. Ok, bueno, vamos a leer bronconeumología. Bueno, vamos a leerlo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Pórtense como puedan. Bueno, no pórtense bien.